Ok, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la zona horaria donde se encuentren. Agradecemos mucho su participación en esta nueva jornada de estudios. Iniciamos con la jornada de estudios coreanos en el Centro de Estudios Orientales. Agradecemos mucho a todos y a todas que se encuentran presentes en el Auditorio de Humanidades y a través de live stream de Facebook y a través de Sala Zoom. Como pueden darse cuenta, este es un evento totalmente híbrido. Combinaremos los eventos presenciales y virtuales durante esta nueva temporada. Diferentes jornadas se vendrán durante los siguientes meses. De todas maneras, le agradecemos mucho a todos y a todas por su participación. Antes de poder ingresar con el tema de las ponencias, me gustaría que por favor durante el desarrollo de las ponencias puedan mantener sus cámaras y audios apagados y que puedan ir formulando sus preguntas en la caja de comentarios de Zoom, en la caja de comentarios en el live stream de Facebook, que será también contestado, y los presentes en sala puedan estar sumando durante el tema de la rueda de preguntas. Sin más que agregar, ahora le doy la palabra al doctor Ricardo Zumalaya, director del Centro de Estudios Orientales. Doctor. Muy bien, muchísimas gracias, Julián. Muy buenas tardes. Estamos en el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú realmente contentos y una sensación bastante particular porque, como acaban de anunciar, es nuestra primera actividad híbrida, ¿no? Durante la pandemia iniciamos una serie de conversatorios, entrevistas, conferencias de manera remota, de manera virtual, y ahora es la primera vez que lo hacemos desde el campus, desde nuestro auditorio, y además hemos invitado especialmente para nuestra primera jornada de estudios coreanos al doctor Armando Azúa, y esta actividad que empieza hoy y termina el día jueves. Hay una serie de actividades, programa que ustedes pueden seguir a través de nuestra página web y también a través de nuestras redes. La mayoría de ustedes ya se han inscrito para esta actividad y son personas que están tanto en Lima, en otras ciudades del país, como también en el extranjero. Eso realmente nos emociona. Tenemos más de 1000 inscritos, lo cual es histórico para nosotros y nos anima a querer hacer las cosas mejor. Pero como les digo, como es la primera vez que tenemos esta sesión híbrida, les pido su comprensión, les pido paciencia. Si hubiera alguna falla técnica, que haremos lo posible por resolverlo de inmediato. En todo caso, estar alrededor de los estudios coreanos, como ustedes saben bien, prácticamente nos convierte como parte de una familia grande, porque son estudios que todavía merecen bastante desarrollo, a diferencia de los estudios chinos o estudios japoneses. Los estudios coreanos, a través de la academia, están logrando un espacio cada vez más grande, pero como les digo, todavía hay mucho por hacer, y ustedes son parte de este proceso. Muchos de ustedes, ¿por qué no?, en algún momento pueden ser también participantes y conferencistas de nuestras propias actividades. Bueno, inauguramos esta jornada de estudios coreanos con la presencia del doctor Armando Azúa, a quien, antes de dar unas palabras sobre su formación, quiero agradecer públicamente porque durante la pandemia él fue una de las personas fundamentales que desde el extranjero, desde la Ciudad de México, colaboró para la difusión de los estudios coreanos desde la especialidad de historia. Por eso creo que es justo agradecerle, que todos ustedes también, muchos de ustedes también ya le han agradecido porque él ha venido dando una serie de conferencias y talleres con nosotros. Y esta sesión en particular, al mismo tiempo de iniciar la jornada de estudios coreanos, también inicia el módulo de historia de Corea, que va a continuar en las semanas siguientes. Algunas palabras, algunas noticias sobre él, que sin duda ya lo conocen, pero para los que no lo sepan, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestro en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey y doctor en Historia por la Universidad Americana, que es también su centro de trabajo. Cuenta además con estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de tiempo completo en el Departamento de Historia en la universidad que les he mencionado, ha participado en clases en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad del Valle de la misma ciudad, en el Tecnológico de Monterrey, el Centro de Investigación y Docencia Económica, en el Instituto Mora y en la Universidad Anáhuac. Ha colaborado con diversos medios de comunicación como especialista en temas de Asia. Ha participado en congresos y dictado conferencias en varios países de Europa, Asia y América.
También es miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA. Bueno, muchas gracias, Armando. Es un placer tenerte aquí por primera vez en este auditorio. Ya nos conocemos hace algunos años y te dejo la palabra con el público que te espera aquí. Muchas gracias. Te agradezco al doctor Ricardo Zumalabia. Como lo dice, somos ya amigos de hace un tiempo y además es un gusto, ¿no? Que después de estos 3 años de pandemia, bueno, ya no sé ni cuántos van, pero tanto tiempo de pandemia, pues bueno, la relación se ha ido profundizando y además con un gusto de que es la tercera vez que reiniciamos este ciclo de los talleres de historia de Corea. Y además con un gusto de poder iniciarlo en Lima, ¿no? Una ciudad tan significativa, tan bella, y que, bueno, pues también, además es la primera vez desde hace 3 años que yo salgo de mi ciudad, entonces también ya me hacía falta tomar aires distintos, ¿no? Entonces, bueno, esta primera sesión del taller la estábamos haciendo aquí presencial en Lima, y bueno, ya después me regresaré yo a México, pero bueno, seguimos en el taller. Ahora sí que no importa en dónde estén ustedes, podremos seguir, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar con primera sesión, introducción, que además, bueno, tiene alguna característica especial esta primera sesión, porque, bueno, es la primera de este módulo de 5 sesiones, pero al mismo tiempo es la primera de esta jornada de estudios coreanos, ¿no? Entonces hice algunos cambios con respecto a lo que había hecho en los años anteriores, justamente para que la gente que no va a tomar todo el taller, pues pueda también quedarse con algo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar y permítanme un momento, voy a compartir la pantalla para iniciar. Entonces, además, bueno, siempre, aunque hay poco público presencial, pero bueno, hay público presencial, lo cual también les agradezco por estar aquí. Y claro, a los que están en línea también. Un segundo. Ahí está. Ya. Entonces vamos a empezar con este taller, Historia de Corea de la Antigüedad al día de hoy, primer módulo, que el primer módulo pues abarca la historia antigua de Corea. El primer módulo abarcará justamente desde los orígenes de la nación coreana hasta el periodo de los 3 reinos, es más o menos lo que abarca el tercero, y ya después, en fechas posteriores, se lanzará la convocatoria para el módulo 2, que es Koryo y Choson, y el 3, que es la Corea contemporánea. Pero bueno, vamos a empezar. Y empezamos con esta imagen, si se alcanza a ver ahí, para los que están aquí en el auditorio, y los que están en línea seguro lo ven quizá con mejor calidad. Una imagen satelital de la península coreana, ¿no? Es siempre importante ubicarnos espacialmente para hablar de la historia, porque la historia transcurre en un espacio físico, y algo de lo primero que observamos cuando vemos desde el espacio la península coreana es, se alcanza a ver claramente en esta fotografía la rugosidad del terreno. La península coreana es un territorio muy montañoso, el 80% de Corea son montañas. Claro, no son montañas extremadamente altas, pero muchas, y prácticamente la vida de los coreanos históricamente ha transcurrido en valles aislados uno del otro, o en la costa oeste, que es justamente donde se ubican las grandes ciudades, ¿no? A ver, aquí señalo con el cursor, justamente en esta costa oeste, más o menos por aquí está la ciudad de Seúl, y por aquí está la ciudad más o menos por ahí, de Pyongyang. O sea, las grandes capitales de Corea están principalmente en esta costa oeste. Mientras que en la costa este, las montañas caen de golpe al mar, al mar del este, como se le llama en Corea, o mar de Japón, como le llaman los japoneses. Siempre ha habido una disputa ahí sobre el nombre de este mar, pero caen de golpe las montañas al mar, y por lo tanto no se pudieron desarrollar ahí grandes ciudades. Básicamente lo que vamos a encontrar en la costa este eran pequeñas aldeas en las caídas, en las bajadas
de los barrancos que formaban los ríos, que bajaban muy abruptamente, y ahí se formaban pequeñas poblaciones. Pero las grandes ciudades básicamente están en la costa oeste o en el sur. En el sur está la ciudad de Pusan, el sur y oeste es la zona más poblada. Y algo que también, que además esta fotografía nos ayuda bastante, es una fotografía tomada en invierno, y vemos justamente en la parte norte de la península estas tonalidades un tanto de color blanco, que nos habla de que hay temperaturas realmente muy severas, que llega a bajar de 30 grados bajo cero en el extremo norte de la península. Si bien es cierto que conforme vamos avanzando hacia el sur, las temperaturas son menos duras, pero en general el invierno coreano suele ser muy frío y el verano muy caluroso. Bien, entonces esto para ubicarnos en el espacio. También, bueno, la frontera norte, que prácticamente limita todo con China, salvo una pequeña franja de algo así como 5 kilómetros que limita hoy en día con Rusia. Y hacia el sur se encuentra Japón. Japón separado por el estrecho de Tsushima, pero está relativamente cerca de la península coreana. Bien, entonces esto para ubicarnos en el espacio y dando algunos datos también como muy generales sobre Corea. Bueno, hoy en día sabemos que está dividida en dos estados, ¿sí? La Corea del Norte, y esto creo que es también un primer dato importante, que cuando hablamos en español hablamos de Corea del Norte, Corea del Sur, o los nombres oficiales, incluso República Popular y Democrática de Corea para la del norte y República de Corea para la del sur, pero es importante recordar que en coreano no se llaman igual, ¿sí? Si yo voy a Corea del Norte y le pregunto a la gente, ¿cómo se llama tu país? Ellos me dicen que ellos viven en Choson. Choson, justamente el nombre de la antigua dinastía, sigue siendo el nombre oficial de Corea en el norte. Pero si cruzo la línea de demarcación, cruzo por Panmunjom y llego a Seúl, que está a 40 kilómetros de la línea de demarcación, les pregunto, oye, ¿y cómo se llama tu país? Ellos me van a decir que viven en Hanguk, ¿sí? Este es el nombre que recibe Corea del Sur en el sur. Entonces, interesante porque hoy en día los norcoreanos, cuando hablan de Corea del Sur, dicen Nam Choson, o sea, Choson del Sur, ¿sí? Entonces, es algo interesante que no usan el nombre que nosotros usamos en Occidente. El nombre que usamos en Occidente, Corea, deriva del nombre de la antigua dinastía Goryeo, ¿sí? Que ya en Corea no usan. Y bueno, simplemente para ubicarnos, la capital del norte, ya sabemos, la ciudad de Pyongyang, la capital del sur es la ciudad de Seúl. En cuanto a territorio, es un poco más grande Corea del Norte. Sonido por ahí, ya lo sé. Ya, perfecto. La capital, perdón, el territorio es un poco más grande Corea del Norte, 120.540 kilómetros cuadrados. Corea del Sur es un poquito menos de 100.000, es decir, es ligeramente más grande Corea del Norte, pero en población ahí sí cambia bastante, ¿no? Porque mientras Corea del Sur tiene poco menos de 50 millones de habitantes, Corea del Norte tiene como 24 millones más o menos de habitantes, es decir, casi Corea del Sur es el doble que Corea del Norte en población. Y también para ubicar, que esto yo creo que mucha gente, sobre todo cuando les gustan los dramas y las películas coreanas, pues de repente ubican algunos nombres ya de la geografía coreana, porque frecuentemente salen en algunos lugares, como por ejemplo la provincia de Choladong, ¿sí? Que además es como la zona de mar y etcétera, pues el nombre de alguna de las provincias históricas. Aquí estamos viendo un mapa con las provincias tradicionales históricas, que ha cambiado un poco, esto sí habría que mencionarlo, pero bueno, en términos generales se sigue manteniendo esta idea de las grandes regiones de Corea. Algunas están divididas hoy en día en provincia norte y provincia sur, o además tenemos algunas que han separado a las grandes ciudades. Pero bueno, la división más o menos se mantiene con Hamgyong más al norte, es la parte más norteña de Corea del Norte, limita con Rusia. Pyongyang, después es la siguiente, Hwanghae, Gangwon, Gyeonggi, Chungcheong, Chola, Yongsan y hasta el extremo sur, ¿sí? La provincia autónoma de
Chechu, ¿sí? De Chechu, ya. Esto es simplemente para ubicarnos en el mapa y ahora sí ya entrar propiamente a la historia de Corea. Lo primero, recordemos que hoy es la introducción a este taller, lo primero es que hay que hablar un poco sobre la historiografía coreana. Y aquí creo que debemos de irnos como un poco quitando de los ojos lo que hemos aprendido de historia occidental. En la historia occidental ha habido una tendencia a clasificar todo en tríadas, ¿sí? Entonces, la historia clásica se ha dividido en una antigüedad, muchas veces vista como una edad dorada, un pasado dorado, una época clásica también se le llama, la antigüedad clásica, cuando Occidente habla de los griegos, de los romanos, de los egipcios, etcétera, esta antigüedad dorada. Luego, tradicionalmente se dio una edad intermedia, donde un poco este esplendor del pasado se perdió, los 1000 años de edad media, y después de esta edad media, pues un resurgimiento de la civilización con la llamada edad moderna. Y basado en este modelo de 3 etapas, la verdad es que esto lo han intentado encajonar en todas las civilizaciones del mundo. Y perdón mi ignorancia, y Ricardo me podrá ahora corregir un poco, pero hablaré un poco de mi país, en México, por ejemplo, el periodo prehispánico, que no tiene nada que ver con este modelo de 3 etapas. Se clasificó también, los historiadores y arqueólogos lo clasificaron también en un periodo clásico, no, preclásico, clásico y posclásico, o sea, por quererlo encajonar en estas triadas, ¿no? No sé si en la región andina también existe algo así como un clásico o algo por el estilo, pero bueno, finalmente son las formaciones, o podríamos decir las deformaciones de los historiadores de escuela tradicional europea, que han querido meter todo en ese modelo de triadas. Y esto mismo han intentado hacer con Corea, ¿no? Entonces, les cuento rápido una anécdota. Hace unos años, y no sé si hay alguien aquí que esté en Corea, pero sería interesante si alguien está en Corea y lo puede ir a verificar. Hace algunos años estuve en el Museo Nacional de Seúl, museo fabuloso, enorme, que les recomiendo que cuando vayan a Seúl no dejen de visitarlo. Y estaban, bueno, la información de todas las salas, y a mí me llamó mucho la atención que leyendo la información en inglés estaba dividido como si fuera historia europea. Entonces hay salas dedicadas a la Corea antigua, salas dedicadas a la Corea medieval y salas dedicadas a la Corea moderna. La verdad es que como extranjero podría agradecerles mucho que hagan el esfuerzo de clasificar su propia historia de acuerdo a lo que yo entiendo. Pero la verdad es que esto es forzarlo demasiado. Porque cuando uno lee la misma información del museo en coreano, la verdad es que no dice eso. ¿Sí? Corea no tiene una edad antigua, no tiene una edad media y no tiene una edad moderna. Lo mismo observo en muchos libros, ¿no? En muchos libros donde, por ejemplo, me hablan del feudalismo coreano. Digo, no, el feudalismo no. O de la entrada de la modernidad a Corea. Bueno, quizá podríamos hablar de un choque de Corea con la modernidad occidental, pero Corea no pasó una edad moderna, porque esos son, repito, son conceptos que se aplican a la historia occidental, no a la historia coreana. Entonces, bueno, lo vamos a encontrar mucho en los libros, frecuentemente los libros orientados hacia un público extranjero suelen recurrir a esta periodización, pero la verdad, y lo digo como introducción a este curso, esas categorías no funcionan. No funcionan, es un querer forzar una historia que no sigue los patrones de la historia occidental, querer forzar en estas categorías, y lo mejor es recurrir a la forma como los propios coreanos dividen su historia, como ellos periodizan su propia historia. En este sentido, los coreanos, y no solamente los coreanos, los chinos, los japoneses, los vietnamitas, los mongoles, han recurrido al que muchas veces se le equipara como en Occidente tenemos a Heródoto, este padre de la historia occidental. Bueno,
los chinos también tienen su propio padre de la historia, y es este personaje muy importante que vivió durante la dinastía Han en China, llamado Sima Qian. Aquí lo pueden ver el nombre. Arriba está, lo pueden ver, bueno, para los que están aquí a través de Zoom, ahí está el nombre Sima Qian, quien vive entre el año 145 al 86 antes de nuestra era. Sima Qian escribe un libro que se llama el Shiji, que se le ha traducido, tampoco es una traducción muy precisa, pero se le ha traducido como los registros del gran historiador. Y en este tratado, este libro de historia, que fue comisionado a Sima Qian, es el que nos marca la pauta de cómo debemos de pensar la historia, categorizar la historia en general de los países asiáticos. Y por supuesto, lo primero que diremos es que estas ideas de una edad antigua, una media y una moderna, pues por supuesto que a Sima Qian nunca le pasó por la mente, número uno. Y dos, que también nuestra periodización, nuestra calendarización entre un AC y un DC, un antes de Cristo, un después de Cristo, por supuesto que tampoco existe. Entonces, tanto periodización como datación, tenemos que aprender que para estudiar Corea esto no va. ¿Sí? Ahora, ¿qué fue lo que estableció Sima Qian? Sima Qian estableció que lo más importante para clasificar y datar la historia son las dinastías, ¿sí? Las grandes dinastías del pasado, y muy importante en la historia china, cuando llega Sima Qian, él vive durante la dinastía Han, que apenas es la cuarta gran dinastía, ¿sí? Bueno, la quinta, ¿sí? La primera es un tanto mítica, pero bueno, él habla de 4 dinastías antes, la Xia, Shang, Zhou, Qing, y a él ya le toca la Han. Son 5 dinastías, pero él encuentra que hay un proceso cíclico en el desarrollo de cada una de estas dinastías. Muy importante, las dinastías no tienen una duración precisa. Hay dinastías que duran mucho tiempo, justamente en la que él vive, la dinastía Han, dura más de 400 años, pero la dinastía anterior, la dinastía Qin, duró escasos 28 años. Pero para él, este es un periodo, cada dinastía es un periodo distinto. Porque cada dinastía tiene una concepción distinta del gobierno y del propio país. Y después, ese sería en un primer nivel, así como nosotros tenemos en un primer nivel el AC y el DC, el antes de Cristo y el después de Cristo, en un primer nivel para los chinos estarían las dinastías. Y en un segundo nivel, lo que viene es el año de cada uno de los reyes de esas dinastías. Vean, esto lo podemos ver muy claro hasta el día de hoy. Por ejemplo, un país que sigue este mismo modelo de datación establecido por Sima Qian es Japón. Hoy en día en Japón, ¿sí? No sé, a ver si alguien ahí se atreve a ponerlo en el chat. Estamos hoy en día, estamos en el año 4 de la era Reiwa. Creo que sí es 4, sí, 4 de la era Reiwa. Es decir, quiere decir que el siglo japonés, por decirlo de alguna manera, empezó hace 4 años, porque hace 4 años, en el 2019, empezó un nuevo periodo imperial, ¿no? Y este periodo imperial no tiene una duración preestablecida, durará tanto como viva el emperador Reiwa. Y antes estuvo el Heian y el Showa y etcétera, ¿no? El Meiji famoso, el famoso periodo Meiji. Entonces cada emperador le va dando a su reinado su nombre. Esto que vemos hoy en día vivo en Japón, pues fue la norma para China, para Corea, etcétera. Entonces, primer periodo, las grandes dinastías, ¿sí? Que se dividen a su vez en eras. Y en este sentido es muy interesante porque, ahora lo vamos a ver ya para ir centrándonos un poco más en Corea, pues tendríamos que pensar en una periodización que siga
las dinastías y los reinos que han vivido en Corea, que han existido en Corea en el pasado. Entonces, por lo tanto, y repito, habría que sacar de nuestra mente cuando empezamos un curso de historia de Corea, de China, de Japón, de Vietnam, etcétera, habría que ir sacando estos conceptos como una edad media. Es sorprendente, ¿no? Porque uno ve cualquier película incluso y nos dicen el feudalismo japonés. Bueno, ¿qué feudalismo japonés, no? El feudalismo corresponde a un cierto modelo de desarrollo que ocurrió en Europa, y yo diría que ni siquiera en toda Europa, ¿sí? O, por ejemplo, el feudalismo español es muy distinto al feudalismo alemán, francés, ¿no? Incluso el feudalismo en Europa tiene características claramente diferenciadas. Y pues bueno, si en la misma Europa es complicada, pues resulta todavía mucho más complicado llevar el concepto feudalismo a países como China, como Japón, como Corea, ¿no? Entonces hay que irnos deshaciendo un poco de estos conceptos que a veces no son tan apropiados. Y bueno, ahora sí, ya dicho esto, pues vamos a entrar propiamente a la periodización de la historia coreana. Claro, hay épocas que los grandes textos de historia coreana no alcanzaron a ver, porque obviamente ocurrieron antes de la aparición de una memoria escrita, y por lo tanto esto es muy difuso, y los mismos historiadores clásicos coreanos, los que escribieron los textos más importantes de la historia coreana de la antigüedad, como el Samguk-yusa o el Samguk-sagi, ni siquiera podían recordar, ¿no? Entonces, claro, un poco ya trayendo las nuevas técnicas de la arqueología, los avances en los conocimientos históricos de la península coreana, con el sistema establecido por Sima Qian, podemos ir complementando nuestra datación, nuestra periodización de la península coreana a épocas que están más allá de la memoria escrita, y donde la única memoria que nos queda son los restos de la cultura material, bajo la forma de cerámica, de restos de asentamientos, etcétera. Entonces, bueno, bajo este concepto, una historiografía coreana ampliada, tendríamos que empezar, ¿sí?, con un periodo de la antigüedad. Y aquí, bueno, sí, obviamente estoy recurriendo al concepto que ya decía occidental, una Corea de la antigüedad, donde básicamente encontramos dos periodos diferenciados: el periodo Cheolmun y el periodo Mumun, que estos dos, y bueno, para los que están en el taller, esto lo veremos la próxima semana, el periodo Cheolmun y el periodo Mumun, que básicamente hacen referencia a avances en la cerámica. El periodo Cheolmun es donde se desarrolla una cerámica, se dice la cerámica peinada, son unas vasijas en forma cónica, no tienen patitas, no tienen pies, no se soportan solas, hay que hacer un agujero en el piso para colocar la vasija, y que están decoradas con una especie, por eso se llama peinadas, porque eran unas peinetas de madera con la que hacían rayas para darle una decoración a la vasija. Es una vasija obviamente mucho más burda, con una cocción hecha simplemente en una hoguera, por lo tanto no es tan duro, se quiebra muy fácilmente, incluso hasta el exceso de humedad puede llegar a dañar estas vasijas. Y bueno, corresponde un tanto a lo que también los arqueólogos llaman el periodo neolítico, o de la piedra pulida, la nueva piedra, que más o menos también va acercándose a la época donde aparece los primeros rastros de agricultura en la península coreana, si bien la base de la economía en el periodo Cheolmun sigue siendo la caza y la recolección. Y siguiendo en esta antigüedad, por supuesto, en esta época no existe ninguna formación estatal ni política clara, ¿no? Básicamente estamos hablando de bandas o de tribus de cazadores-recolectores que ya practican la agricultura, pero como una actividad complementaria. Y el periodo Mumun, que es donde la cerámica empieza a mejorar, empieza a ser de una mayor calidad, ya no se va a hacer la cocción de la vasija en una simple hoguera, ya empiezan a aparecer pequeños hornos,
no muy elaborados, pero ya el tiempo de cocción de la vasija es mucho más grande, la temperatura es mucho más elevada y por lo tanto la dureza que alcanzan estas vasijas es mayor. La superficie de estas vasijas es pulida, entonces se ve como que brillante, incluso ya empiezan a utilizar algunos tintes para decorar la vasija, ya no son estos peinados de hacerles figuras con estos peines, ya es algo más decorado. Pero también en este periodo Mumun es muy importante porque es la llegada de los metales a Corea, corresponde a la edad, a la edad de bronce y los comienzos de la edad de hierro. En realidad este periodo de la antigüedad y en este punto concreto del periodo Mumun, empieza a empalmarse con el siguiente periodo, que es el de los primeros estados. A finales del periodo Mumun, queda claro, sobre todo por referencias que hacen los chinos, que los chinos han pasado por este proceso mucho antes, empieza a quedar claro que en Corea ya empiezan a aparecer algunas formaciones políticas mucho más complejas. Estamos pasando en el periodo Mumun de la tribu a el periodo de lo que ya se llama de los señoríos. Normalmente los señoríos, al igual que la tribu, siguen siendo grupos con vínculos sanguíneos, sí, son parientes, pero ya es mucho más grande y muy importante, en el señorío ya queda claramente establecida una división social del trabajo. Con el periodo Cholmun no queda claro esta división social del trabajo. Para el periodo Mumun, con la aparición del señorío, ya hay una división del trabajo. Además, estos señoríos logran establecer alianzas. De hecho, un señorío es una alianza de varias familias, de varias tribus que pueden tener un origen común. A veces no lo tienen, pero en la gran mayoría de los casos lo tienen. Y que, claro, ya con el desarrollo de una agricultura mucho más estable, principalmente esto se logra por la introducción del cultivo húmedo de arroz, estos señoríos empiezan a aparecer, por lo menos, y esto es muy importante, a los ojos de los chinos, como verdaderos reinos. Y la palabra reino también es aquí muy complicado. Lo que ocurre es que los chinos empiezan a utilizar para estos territorios la palabra kuo, que si alguien sabe un poco de chino, la palabra kuo es un concepto muy complicado porque a veces es reino, a veces es país, a veces es territorio. De repente no queda muy claro a qué puede ser referencia la palabra kuo, y que están gobernados por lo que los chinos llaman un wang. Un rey, se traduce normalmente el wang como un rey, pero un rey, un wang de esta época, pues puede ser un poco más que un jefe tribal o un sumo sacerdote, algo por el estilo. Todavía no es un rey totalmente en el sentido chino, pero los chinos empiezan a referirse a este periodo Mumun, a los estados de este periodo Mumun, como reinos y como reyes a sus gobernantes. Y por eso les digo que este periodo Mumun se confunde mucho con el siguiente, que es el periodo de los primeros estados, el periodo Joseon, que es quizá el más famoso. Los chinos hacen referencia a este reino Joseon, que ahorita hablaré un poquito más de él. Pero hay otros, y queda claro que hay otros. Los mismos chinos hacen referencia a otros, ¿sí? Como puede ser el reino de Qin, que se ubica en el extremo sur de la península. Joseon se ubica en el norte de la península. Podríamos decir que Joseon está en la frontera entre Corea del Norte y China. De hecho, buena parte del territorio de Joseon corresponde a lo que hoy en día es la península de Liaoning en China. Y la península, y el reino de Qin está en el extremo sur, en los alrededores de lo que actualmente es la ciudad de Pusan, justamente, ¿no? Pero hay muchos otros reinos. Los chinos hacen referencia más o menos profunda a estos reinos, que repito, es difícil todavía catalogarlos como reinos, son más bien señoríos y confederaciones de tribus. Y también este periodo, de los primeros estados, terminará por empalmarse con el siguiente. Aquí pongo algunas fechas, pero la verdad es que los periodos son un tanto empalmados entre un periodo y otro. Un momento clave en la historia de la península coreana ocurre, y aquí sí con datación mucho más precisa, en el año 108 antes de nuestra era, cuando la dinastía Han de China, esta misma donde vivió, ya lo mencionaba hace un momento, Sima Qian,
decide invadir el norte de la península coreana, justamente ocupando el territorio que había pertenecido a ese reino, señorío, como le quieran llamar, de Joseon, y establecer una serie de colonias militares, las llamadas comandancias, que van a ser 4 comandancias. Después unas van a desaparecer, va a sobrevivir una hasta el año 313, del año 108 antes de nuestra era al 313, la comandancia de Lelang, que Lelang se ubicaba justamente donde hoy en día está la ciudad de Pyongyang. Esto es fundamental porque durante este periodo largo, los chinos transmiten a través de Lelang sus conceptos culturales. Con la llegada de las comandancias chinas aparece una cultura urbana. Antes lo que había eran campamentos un poco más o menos permanentes, pero con la aparición de Lelang, la llegada de los chinos, aparecen ciudades bajo el modelo chino, aparece la industria china, ¿sí? Aparece las fundiciones de hierro, etcétera, la moneda y algo clave para Corea, la escritura. ¿Sí? La escritura es la escritura china, ¿sí? Y prácticamente los coreanos escribieron con escritura china hasta el siglo XX. ¿Sí? Es más, todavía, no sé si Ricardo lo habrá visto, pero todavía en los años 90, todavía en los periódicos llegaba a aparecer algún carácter chino, ¿no? Hoy en día cada vez es menos frecuente, todavía aparece de repente, pero todavía se mantenían, y todavía existen, nada más que ya no se usan tanto, pero será clave las comandancias chinas para la entrada de la escritura, y con eso todo el sistema de valores confuciano. También, otra vez, empalmando los periodos, vamos a ver que la llegada del modelo chino permite el desarrollo, ahora sí, de que estos señoríos que no fueron conquistados por los chinos empiecen a organizarse bajo el modelo burocrático chino. Y así, más o menos en el primer siglo antes de nuestra era, comenzarán a aparecer ya reinos, podríamos decir en un sentido chino de la palabra. Lo que decían los chinos antes, reinos, no son reinos propiamente, pero ya a partir del siglo I antes de nuestra era, ahora sí vamos a encontrar chinos en el sentido confuciano, con una burocracia, algo también muy importante, con la existencia de registros. Para la cultura confuciana, la aparición del registro escrito, del archivo, es fundamental. Son reinos con una cultura confuciana tomada directamente de China, claro, adaptada, pero hay un fuerte deseo de imitar a lo chino. Y estos reinos son, vamos por el más antiguo es Shilla, en el extremo sureste de la península. Después seguirá Goguryeo, un poco más al norte de la península. El tercero será el reino de Pakye. Y el cuarto, que no es propiamente un reino, el cuarto es la Confederación Kaya, que Kaya sigue un modelo político un poco parecido a lo que posiblemente fue todavía en la época de Joseon y de Qin, que es una confederación de pequeñas ciudades-estado o pequeñas señoríos que se van a confederar y van a tener un monarca electivo dentro de la nobleza de cada una de las ciudades formativas. Entonces, y aquí, en este periodo, es muy importante porque ya se establece plenamente el modelo confuciano en la península coreana, y también durante el periodo de los 3 reinos entra el budismo. ¿Sí? El budismo, el confucianismo, y dirán los chinos que, en pocas palabras, a partir de ese momento aparece la civilización en la península. Y lo cual pues, tiene que ver con que fueron justamente las comandancias chinas, Lelang y las otras 3, las que van a transmitir todo este conocimiento para la península coreana. Entonces, bueno, es más o menos, vamos a ver que aparecen en este siglo I antes de nuestra era, y van a ir sobreviviendo más o menos hasta el siglo VI de nuestra era. El primero en desaparecer es Kaya. Obviamente tenía un gobierno mucho menos sólido al ser una confederación. Después Pakye y finalmente Goguryeo. Y el que ganará todo este proceso de unificación
porque empieza este proceso de unificación, es el reino de Shilla, que además será muy importante porque la unificación de la península a través de Shilla, más o menos en el año 698 de nuestra era ya, es lo que por primera vez empieza a dar un sentido de identidad a la gente de la península. Antes de Shilla, es más, yo diría que todavía al principio de Shilla no, pero a partir de ese momento es donde la gente empieza por primera vez a sentirse parte de una nación. No hablemos de coreanos, pero poco a poco empieza a decir, tenemos una identidad cultural distinta a la de los chinos y a la de los pueblos bárbaros del norte. Aunque hablo de 3 reinos, también quiero aclarar que estos 3 reinos son los más importantes, pero hubo muchos otros reinos que existieron en este periodo que no tuvieron la gran trascendencia de estos 3. Y bueno, a partir del año 698 aparece Shilla, Shilla unificado, que controla 3/4 partes de la península coreana, y al norte hay otro reino, el reino de Palge, que será un poco complejo porque al día de hoy muchos países se pelean la identidad de este reino de Palge. Mientras Corea dice que Palge era un reino coreano, los chinos dicen que no era un reino coreano, que en realidad era un reino de un grupo de culturas del noreste de Asia, más emparentado con los actuales manchús, ¿no? Los dos tienen argumentos para decir esto, si es parte de la historia de Corea o es parte de la historia de Manchuria y por lo tanto de China, porque lo cierto es que si bien es que la casa real de Palge era étnicamente coreana, la mayor parte de la población, cerca del 80% de la población de Palge, correspondía a otros grupos, a otras minorías no coreanas, ¿no? Más vinculadas con la actual Manchuria, incluso mongoles, y otros, Khitan y otras múltiples. Era muy diverso este reino de Palge, pero la casa real, los gobernantes de Palge, ciertamente que sí eran gente que venía de la península coreana. Este periodo, Palge y Shilla unificado, que se conoce como el de los estados del norte y el sur, más o menos dura hasta el año 926 de nuestra era, por supuesto, seguido ya de las 2 grandes dinastías clásicas, ¿no? La dinastía Koryo, aquí es donde este intento de equiparar con la historiografía occidental, dice que empieza la Edad Media coreana, repito, no es Edad Media, pero bueno, más o menos es lo que equiparan algunas personas, y bueno, viene la gran dinastía Koryo del 918 al 1392, que es la época dorada del budismo, ya con una fuerte también influencia confuciana, pero sobre todo budista. De hecho, todavía sobreviven muchos templos de la dinastía Koryo. Por ejemplo, una de las grandes obras de la dinastía Koryo es la compilación de la mayor biblioteca de textos budistas del mundo, la Tripitaka coreana, que bueno, ya también lo hablaremos un poco en el curso, que además es un texto del cual existen hoy en día las placas de madera grabadas, están totalmente grabadas para imprimir. Entonces, podríamos decir la primera gran biblioteca impresa del mundo de textos coreanos. La Tripitaka bueno, la traducción esto viene del sánscrito, es las 3 canastas que corresponden a los 3 grupos de escrituras sagradas del budismo, y la mayor compilación justamente es la Tripitaka coreana, que se ubica, que está conservada hoy en día en las montañas del sur de Corea, justamente en las montañas Kaya. Ahí está en un templo y a día de hoy se conservan las placas originales de madera, que es por supuesto patrimonio de la humanidad. Además, les recomiendo si un día pueden ir a visitar este templo donde está la Tripitaka. Yo creo que es como un gran santuario a la historia del libro. Y para los que les apasiona la historia del libro, tienen que ir un día a ver las placas de madera de la Tripitaka coreana, además en un entorno natural fabuloso, ¿no? Y perdón, vi que hace un momento estaba aquí entre el público, está Manuel Ato, lo vi, que él seguramente, como gran estudioso del budismo, le encantará ir a este lugar
saludos, por cierto, a ver la Tripitaka coreana. Y bueno, después hay un periodo de degradación del reino Koryo, que caerá en un periodo de inestabilidad, justamente después de la invasión de los mongoles. Llega la dinastía Choson, que estoy seguro, y aquí sí, que todo mundo que sigue cualquier manifestación cultural coreana habrá escuchado alguna vez de Choson, porque claro, todas las películas, las series y eso nos hablan siempre de Choson. Es el gran reino confuciano. ¿Sí? El budismo entra en un periodo de decadencia, sobrevive, pero un poco al margen del poder, y aparece el gran estado confuciano. Incluso atreviéndome a decir que la dinastía Choson es el estado confuciano por excelencia. O sea, el Choson confuciano es más confuciano que cualquier dinastía china. Es donde el confucianismo, sobre todo en su vertiente neoconfuciana, llega a su máxima manifestación. Y además tenemos a los grandes personajes, a los grandes héroes de Corea. Y esto es muy interesante. Si yo le pregunto a cualquier coreano cuáles son los dos grandes personajes de tu historia, seguramente me va a mencionar a dos personas que además visiblemente están en el lugar privilegiado de la ciudad de Seúl. El primero es indudablemente el que yo creo que es el héroe coreano por excelencia, que es el rey Sejong el Grande, el cuarto rey de la dinastía Joseon, el rey más querido, que aparece además en el billete de 10,000 wones, si no me equivoco, si es el de 10,000 wones. Tiene su lugar privilegiado en el centro de Seúl, y que es el rey confuciano, ¿no? Es el rey erudito, el rey que estudia, el rey que conoce al pie de la letra los textos confucianos, y que además se hace acompañar de un grupo de gente sabia. Es decir, él gobierna porque le toca ser el rey, pero además siempre va a estar acompañado de esta corte de gente también muy, muy preparada, ¿no? Crea una serie de instituciones, por ejemplo, la Sala de las Maravillas, que era una especie de consejo académico de Estado, donde todos los eruditos que conformaban los altos cargos de los altos ministerios del gobierno podían entrar y discutir de tú a tú con el rey sin el menor miedo a que el rey tomara ninguna represalia. O sea, el rey entraba ahí como uno más de los eruditos, ¿no? Y quizá la gran aportación de Sejong el Grande es la creación del alfabeto, bueno, el alfabeto mal dicho, perdón, de la escritura coreana, ¿no? El Hangul, que, bueno, no lo creó él, por supuesto, pero él comisionó también a un grupo de Jamban, de eruditos, para que lo desarrollaran. Entonces, una época, podríamos decir, dorada de la cultura confuciana, pero también, como cualquier otro estado, entra en un periodo de decadencia, sobre todo después de la invasión japonesa, de la invasión manchú, y tenemos una dinastía Choson que pasa de un gran esplendor a un gobierno de intrigas, de confabulaciones, de corrupción, que tiene una caída, podríamos decir, una caída lenta, un periodo larguísimo de decadencia, con un confucianismo que se va radicalizando. Podríamos decir que se convierte en los últimos años Choson en un estado confuciano extremista prácticamente. Aquí muchas veces esto choca con la imagen romántica que nos presentan los medios de comunicación, la cultura de masas sobre Choson, donde verdaderamente en un momento dado llega a ser un estado totalitario, extremista, con una doctrina que casi se convierte en un credo que hay que cumplir sí o sí, bajo casi pena de muerte en los últimos años de Choson, que es el momento que además coincide con el choque con los países occidentales. Ya estamos a mediados del siglo XIX, las potencias occidentales han ido llegando a la región,
primero a China, la guerra del opio en la década de los, bueno, 1839, 1840, luego la apertura japonesa en la década de los 50, y Choson se resiste a aceptar a los extranjeros, y ya finalmente en la década de los 1870 no le quedará de otra a Choson más que abrirse bajo la presión japonesa, rusa y occidental en general, para que en los últimos años, en un estado ya totalmente en crisis, porque no supo enfrentarse a esta modernidad occidental, que no es propia de Corea, pero que les llegó, en los últimos años intentarán tener una reestructuración, incluso cambiándole el nombre a la dinastía. El último rey de Choson le cambia el nombre al país, se cambia el nombre de Choson a Daehan, o el Gran Han, haciendo referencia al grupo étnico de los coreanos, los Han, que tiene una corta duración, ¿no? El Daehan intenta hacer una nueva Corea bajo los esquemas de la modernidad occidental, 1897, 1910, para finalmente en 1910, en este fallido intento de modernización que es el imperio del Daehan, caer en manos del expansionismo japonés, que ya desde 1905, con el fin de la guerra ruso-japonesa, convirtió a Corea en un protectorado, aunque mantuvo al rey Kojong, y después todavía unos años a su hijo, para que en 1910 este protectorado dé paso a la incorporación definitiva del imperio del Daehan como una provincia del imperio japonés que lleva el nombre de Chosen. Este nombre Chosen, que hoy en día es tan odiado por los coreanos, se extenderá de 1910 hasta 1945 con la liberación de la península al final de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ese momento tenemos la Corea dividida, ¿sí? Bueno, todavía hay 2 años ahí de intento de mantener la unidad, pero a partir básicamente de 1947-48, Corea queda totalmente dividida en estos 2 estados, ¿no? Un poco como había ocurrido en el pasado, en este periodo de los estados del norte y del sur, con Sheila lo que acabo de decir, y se me fue ahora, Ipalje, perdón, se me fue con Chile y Ipalje, pues ahora tenemos una Corea del Norte, Choson, y un Hanguk al sur, ¿sí? Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Claro, con periodos ya específicos. Esto, para quien aguante el taller y llegue hasta el tercer módulo, eso será el tercer módulo, que también tiene cada uno, la Corea del Norte y la Corea del Sur, tiene su propia temporalidad y sus propios periodos. Bien, entonces, bueno, esto es interesante, ver simplemente cómo se ha periodizado. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Perdón? No sé. 30 minutos. Perfecto. Bien, entonces vamos bien para seguir avanzando y simplemente, bueno, ir haciendo ya como de dónde viene la idea de Corea, después de haber hablado de esta periodización. Pues bueno, hablaremos que los primeros coreanos, o bueno, los primeros habitantes de la península de Corea, claramente provienen de la región de lo que actualmente es Siberia. Son pueblos de origen mongólico, pero de la rama tunguska. Hay 2 ramas, los pueblos mongólicos tienen la rama china y la rama tunguska. Los primeros coreanos vienen de la rama tunguska, aunque después se van a mezclar también con pueblos que vienen de la rama china, pero podemos decir que el fenotipo coreano es básicamente de la rama siberiana, es decir, mucho más emparentados con los pueblos de Siberia, con los yakutes, los tunguscos, etcétera, que con los pueblos de China, aunque sí también hay una migración que llega posteriormente de China, justamente lo mencionaba con el periodo de las comandancias militares. Hay registros de que hay habitantes, hay gente en la península coreana, por lo menos desde hace 100,000 años. El yacimiento más antiguo encontrado humano es el llamado Niño de Yokpo, que está en Corea del Norte, y ese es el primer lugar donde se ha encontrado
evidencia documentada de seres humanos en la península coreana, y aclaro, seres humanos modernos, porque claro, prehomínidos hay desde antes, pero el primer ser humano moderno, es decir, el primer Homo sapiens sapiens, desde hace 100,000 años. Entonces, justo lo que acabo de decir. Y aquí lo podemos ver en el mapa, podemos ver las dos corrientes migratorias que llegan a la península coreana. La que está de color azul justamente es la que viene de la región de Tunguska, de Siberia, que es la más antigua y la que aporta al ADN del coreano contemporáneo cerca del 70% de material genético. Y las que están en color rojo, que son la de la rama mongólica que viene de China, aporta un 20-25% del ADN, ¿no? Entonces, por eso les repito, los coreanos están mucho más emparentados, sus ancestros están más emparentados con pueblos, con los mongoles, con los manchúes y con la gente de la región de Siberia. Y un poco menos con la gente del centro de China. De ahí a veces se explica un poco las diferencias físicas, que muchas veces a nosotros nos podrían no ser tan claras, pero para la gente en Asia es mucho más claro que hay diferencias, ¿no? Aunque es cierto, si vamos a la región de Manchuria, las diferencias entre Manchuria, que hoy en día es China, o Mongolia y los coreanos, las diferencias físicas no son tan claras. Pero si vamos al sur de China, ¿sí? Estas ciudades del sur, como por ejemplo Guangzhou, etcétera, ahí sí, claro, ya hay una diferencia física importante. Ahora, las primeras referencias que hay en textos, no arqueológicas, sino la primera evidencia documental que hay sobre que algo está pasando en China, en Corea, perdón, viene de China. Son los chinos los primeros en darnos referencias sobre la antigüedad coreana. De hecho, la referencia más antigua que existe sobre Corea en un texto chino viene del siglo VII antes de nuestra era. Podemos decir que es antes incluso antes de la aparición de la dinastía Han, que es la más importante en la historia antigua de China. Desde el siglo VII aparece un texto llamado el Huanya, en el cual se habla de la existencia de un reino. Y esto es muy interesante porque tiene que ver con el propio origen del nombre de Corea. En este reino, que no sabemos por supuesto si es un reino, más bien podríamos pensar que se trata de un señorío, se le denomina en caracteres chinos, usan los caracteres que corresponden al concepto de la calma de la mañana o la tranquilidad de la mañana. ¿Cómo se llamaban a sí mismos los habitantes de ese espacio, de ese estado, o como le queramos, ese señorío? ¿Cómo se llamaban a sí mismos? La verdad es que no lo sabemos, y lo más importante es, nunca sabremos cómo se denominaban a ellos mismos. Sabemos cómo les llaman los chinos, que hablan de este reino de la calma o de la tranquilidad matinal, y lo que nos dicen estas referencias chinas es que este reino se ubicaba a 8,000 li de la frontera del reino de Qi. O podemos ubicar el reino de Qi en la antigüedad de China, y esto nos lleva a pensar que más o menos estaba a 3,200 kilómetros hacia el este, lo que corresponde más o menos hoy en día a la frontera entre Corea del Norte y China y Manchuria. Más o menos por ahí se ubicaba este reino. Ahora, ¿qué es lo interesante de este reino que ellos llaman de la calma de la mañana? Que muchos siglos después, en el periodo Koryo, cuando se hace una interpretación de esta historia que los chinos contaban sobre un hipotético, bueno, sobre un reino en este lugar de Asia, lo van a leer, los coreanos de la dinastía Koryo van a leer esos dos caracteres con la fonética propia del periodo Koryo. Es más, no lo leen como lo escribieron los chinos en el siglo VII antes de nuestra era. Lo leen como lo leen los coreanos del siglo IX de nuestra era.
Han pasado muchos años de diferencia. Los caracteres siguen significando lo mismo, porque los caracteres chinos, los Hans, no cambian de significado, pero sí cambian de pronunciación. Entonces, en la dinastía Koryo ven estos dos caracteres y dicen, ¿y cómo se lee esto? Ah, en la lengua que hablamos nosotros ahorita, en el siglo IX, claro, ellos no dicen siglo IX, por supuesto, que hablamos ahora, esto se lee como Choson. ¿Sí? Entonces, justamente el nombre de Choson es esta pronunciación muy tardía de este nombre que le dieron los chinos en el siglo VII antes de nuestra era. Entonces, cuando hoy en día Corea del Norte se llama Choson a sí mismo, la verdad es que están haciendo referencia a un reino del pasado que no saben cómo se llamaba, ellos no saben cómo se pronunciaba en la lengua del antiguo Choson, quién sabe cómo se llamaban a ellos mismos, están utilizando el nombre que los chinos le dieron con una lectura más o menos del siglo IX de nuestra era. Pero interesante porque terminó por convertirse en el nombre de una dinastía posterior. En Koryo es cuando se empieza a utilizar este nombre de Choson para el pasado, y más adelante, cuando la dinastía Choson cae, lo que ocurrirá es que la nueva dinastía, tomando este nombre que Koryo le dio a un reino un tanto mítico del pasado, retoman ese nombre del pasado para ellos mismos. Entonces el rey Taejo funda o refunda el estado coreano bajo el nombre de Choson, igual que como se llamó ese reino del pasado, que repito, nadie sabe cómo se llamaba, en la época de Taejo ya ni siquiera ellos sabían cómo se había llamado. Y para diferenciar el nuevo Choson del antiguo Choson, lo que ocurre es que se le antepone el prefijo ko, que quiere decir anterior o antiguo. Entonces, por eso ahora tenemos un Ko-Choson, que es el antiguo Choson, y un Choson, que es la dinastía, digamos, más reciente. Y también es muy importante que la misma dinastía Koryo, intentando crear una historia de este antiguo reino de Choson, desarrolla todo un mito, y que aquí el gran especialista es Ricardo, que ahora yo la contaré, pero ya muy rápidamente, también para ir cerrando, ¿sí? Vean, incluso dónde estaba Choson, pues estaba más entre China y Corea, no es propiamente Corea. Este mito fundacional. A ver, los chinos nos dicen que Choson era una confederación de 3 tribus, ¿sí? La Shanrong, la Danghu y la Jemek, y que de estas 3 salió este reino de Choson. Y los chinos dicen que Jemek, esta tribu que se integra al reino de Choson, era gobernado por un caudillo, por un jefe tribal llamado Tangun. Entonces, bueno, esto siglo VII antes de nuestra era. Para la época Koryo, pues lo que se desarrollará es todo un mito en torno a quién fue ese Tangun que los chinos ya habían mencionado. Pero también otra vez, ¿quién es el primero en mencionar a Tangun? Son los chinos los primeros que lo mencionan. Pero lo mencionan como un jefe tribal. Entonces, bueno, ya viene la creación de un mito en torno a Tangun, que los coreanos, bueno, que la gente de Koryo dice es el fundador del reino de Choson en el año, además un año inverosímil, por supuesto, el año 2333, o que corresponde a nuestro 2333 antes de nuestra era. Pero repito, esto lo están diciendo hasta la dinastía Koryo. Entonces este caudillo Tangun funda Corea en el año 2333 antes de nuestra era, y cuando por supuesto que no hay posibilidad de que en Corea en ese año se haya fundado un reino como nos narra la leyenda. Y claro, viene toda una idea de quién es Tangun. Pues bueno, viene el mito de Tangun. Bueno, esto está escrito en este libro de historia creado en la dinastía Koryo, el Samguk, o en dos en realidad, el Samguk Yusa y el Samguk Sagi. Aquí vemos al Samguk Yusa, que ahí nos narra la historia de Tangun. ¿Y quién es Tangun? Pues ¿quién es Tangun? Pues Tangun es el nieto, ¿sí?
es el nieto del dios celestial. Esto lo escribió, repito, está en el Samguk-yusa, que escribió el monje Ion, ya muy posteriormente, ¿no? Entonces, Tangun es hijo de Hwanung, que a su vez es hijo de Hwanin. Hwanin es el señor celestial. Y es interesante porque se hace un paralelo con los mitos chinos del rey celestial. Entonces, claro, no voy a profundizar. Aquí sí el anuncio es que este semestre no, pero el próximo semestre entren al taller, al seminario de Ricardo, que él lo explica mucho mejor que yo. Entonces, bueno, Hwanin tiene un hijo que es Hwanung. Hwanung baja a la tierra, desde el cielo ve un lugar que le llama la atención, que corresponde a la actual península coreana, baja con una corte celestial, establece un reino en la península coreana, pero lo que él quiere es en realidad fundar un reino de humanos. Y entonces, bueno, un día Hwanung recibe, aquí vemos a Hwanung, y bueno, me voy a esta última, que creo que es más interesante, ¿no? Entonces, Hwanung un día recibe la visita de una osa y de un tigre, y esta osa y este tigre le dicen a Hwanung, queremos convertirnos en humanos. Y Hwanung pues ve la oportunidad de con ellos, convertidos en humanos, fundar su propio reino. Entonces le dice, claro, está muy bien, pero tienen que pasar 100 días encerrados en una cueva donde solamente van a comer una hierba amarga, que bueno, tiene varios nombres, hierba santa, o bueno, se traduce al español con varios nombres, incluso dependiendo de cada país, ¿no? Y ajo. Entonces es una hierba amarga y ajo. Eso tienen que comer durante 100 días. Entran la osa, entra el tigre, están unos días, y el tigre pues no aguanta, no aguanta con esta dieta tan rigurosa. Entonces el tigre termina por huir, la osa se queda, y al final de los 100 días va a Hwanung a la cueva y se encuentra que la osa está sola, convertida en una bella mujer. Y ahí, bueno, hay varias versiones sobre qué es lo que pasa, pero al final, pues esta mujer terminará por procrear un hijo con el propio Hwanung, con el propio príncipe celestial, y este hijo será Tangun, el padre de los coreanos. Entonces, en parte Tangun es hijo de una osa convertida en mujer y un dios. Y él fundará, como les decía, el reino, un tanto mítico reino, porque la verdad es que lo que sabemos de Choson arqueológicamente es muy distinto a lo que sabemos por las narraciones del Samguk-yusa y el Samguk-sagi, que es un mito más bien. Entonces, bueno, él se convertirá en el padre de la nación coreana. Y bueno, hoy en día es recordado, importante, en las dos Coreas, como el padre de los coreanos. Y es muy interesante, no quiere decir que los coreanos hoy en día se crean el mito de Tangun, ¿no? Ellos podrán no creer en el mito, pero siguen manteniendo esta historia como parte fundamental de su identidad coreana. Incluso al día de hoy, el 3 de octubre, es una fecha que se conmemora en las dos Coreas como el Día de la Fundación Nacional, porque se dice que ese día Tangun funda el antiguo Choson, muy cerca de donde está actualmente la ciudad de Pyongyang. Pyongyang sería la primera capital de Corea. Y bueno, incluso si van a Pyongyang, si alguien viaja a Pyongyang, pues podrá ir a visitar el propio mausoleo de Tangun, que además, por supuesto, este no es un monumento original, esto es algo que construyó el régimen de Kim Il-sung para vincularse él mismo con la Corea histórica y mítica de Tangun, ¿no? Entonces, bueno, vean esta obra majestuosa construida por el régimen socialista o Chuche de Corea del Norte. Y bueno, con esto prácticamente concluiría esta primera sesión del taller y esta primera sesión también de la jornada de estudios coreanos.
como les decía, con la gran felicidad de estar aquí en Lima, abriéndolo de manera presencial y además con público, que bueno, no sé, perdón, voy a preguntar al público presente. ¿Ustedes están apuntadas en el taller o no están apuntadas al taller? No. Vienen a la jornada. Nada más a la jornada. Bien. Se agotó rápido, así que creo que por eso ya no se puede escribir. Bueno, está bien, bueno, está bien. De todos modos ha sido un gusto tener aquí gente presente. Y bueno, no sé, daremos tiempo también para las preguntas. No sé cómo le hacemos porque veo que hay... Sí, aquí, bueno, primero ante todo, muchísimas gracias al doctor Armando Azúa por esta conferencia, que a su vez es la primera clase del primer módulo de ese taller de historia de Corea. La verdad, sumamente interesante para poder conocer mejor la historia de esta cultura tan rica. Y bueno, creo que podemos estar aprovechar unos minutos para algunas preguntas, tanto del público presencial como del público aquí a través del Zoom. Si el público que está ahora en Zoom estuviera aquí presente, esto estaría, pero así no cabría. No cabría. Serían hasta en las gradas. Muy bien. Bueno, te están agradeciendo, ¿no? Desde la sesión Zoom. Los que, fíjense, creo que es oportuno decirlo, podemos solucionar. Los que han escuchado esta primera clase y están en Zoom, les pido que por favor escriban su nombre completo y luego pueden escribir al correo que vamos a compartir. Julián, si puedes compartir tu correo. Sí, para que respecto al tema de los correos, para poder inscribirlos en el taller, escriben este siguiente correo. Exacto. Sí, y aprovechando todo esto, si tienen dudas, preguntas, pueden escribir en la caja de comentarios. Yo los leeré y el doctor responderá. Perfecto. También veo, mira, hay tanto interés que están colocando sus nombres completos para matricularse en el taller, por lo que a partir de la próxima semana continúa como un taller virtual, un taller remoto, ¿no? Van a recibir el respectivo enlace y yo veo que los nombres siguen. Está bien. Es increíble, parece que la bolsa es como que, ¿no? Y están agradeciendo. Bueno, mientras colocan sus nombres, yo tengo una pregunta, porque algo que he dicho, sobre todo al final, es bastante interesante, mencionando el famoso mito de Tangun, que efectivamente una cosa es lo que dicen los mitos y las leyendas, que normalmente tienden pues a romantizar el pasado de la nación, porque por supuesto hay una conveniencia también. Es decir, el mito y la leyenda se convierte también en una herramienta política para legitimar la nación, ¿no? Por eso, si era de repente un Estado, no llegaba ni siquiera a poder entenderse como un Estado, es una población que con cierta organización, pero que no llegaba a reino, pues lo consideraban ya un reino, ¿no? Porque, como digo, de esa manera legitima, en este caso, a uno o posibles otros reinos coreanos, pero al mismo tiempo también era una protección, digamos, de los otros reinos que querían invadir, ¿no? Entonces, si tú legitimabas, no, aquí estamos ya organizados, y esto viene desde hace muy atrás, quizá de alguna manera los otros reinos dicen, bueno, no los invadimos por ahora. De hecho, los invadieron, ¿no? En varias oportunidades. Y por eso es que el mito de Tangun también ha sido, de alguna manera, revalidado, vuelto a poner en valor en distintas épocas, durante el reino Koryo, durante el reino Joseon, durante la invasión japonesa, y luego en la guerra de división de las Coreas, tanto en el norte como en el sur, y en la actualidad. Es decir, como personaje histórico, que así sea, de acuerdo a las primeras versiones de los chinos, o como personaje mitológico, de igual manera sigue cumpliendo un rol político sumamente interesante, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, trayéndolo muy al día de hoy, es interesante toda la revalorización que se hace de los mitos, por ejemplo, en Corea del Norte. Incluso podría decir que Corea del Norte maneja más
el tema del mito como una herramienta política. Por ejemplo, y lo mostraba hace un momento en la presentación, ¿no? El que sigan, el que hayan construido esta tumba, este mausoleo a Tangun en un régimen que se declara abiertamente ateo, ¿no? Y con esto, pues, no creerían en los dioses. Pero bueno, pero no importa, hay que revalorarlo. Incluso algo que escuchaba hace un año, 2 años, ahora con esta vuelta de las tensiones a la península coreana, es como los líderes de repente, cuando van a hacer una anuncio importante, toman ciertas fotografías. Y por ejemplo, el hecho de que los líderes hayan aparecido en ciertos momentos de la historia, por ejemplo, montados en caballos blancos, lo cual hace referencia al mito fundacional, por ejemplo, de Sheila, ¿no? De este caballo que baja del cielo, etcétera. Sí, por supuesto que el mito le da un valor político importante, refuerza la idea de antigüedad, de una antigüedad gloriosa, etcétera, y que somos herederos, etcétera. Pero muy importante, por ejemplo, como el mito de Tangun es un mito vectorio y que está ya alejado, no sé, por lo menos en casi en unos 1200 años de la época donde surgió este reino. Por ejemplo, la evidencia que queda de lo que fue el periodo donde debió de haber existido este Choson es que, por ejemplo, las ciudades no eran más que algunas aldeas con algunas empalizadas, ¿no? O sea, eran chozas con techo de paja, enterradas en el piso, es decir, lo que corresponde a ese Choson al que se refieren los chinos, pues está muy lejano de ser un reino, por lo menos en el sentido chino. Y además algo que también es interesante es que con los chinos, cuando empiezan a tratar con estos pueblos que para ellos son bárbaros, también meten su propia terminología en un lugar donde, así como criticaba yo al principio el uso del término Edad Media, etcétera, la verdad es que los chinos hicieron lo mismo. Claro, es algo natural. Nosotros siempre intentamos explicar a través de nuestro propio lenguaje. Entonces, cuando llegan los chinos a este Cochozón, que no sabemos, repito, cómo se llamaba, cuando llegan a ese lugar, pues, bueno, a mí me parece que esto es un reino y me parece que ese señor es un rey. Entonces voy a hablar que es un Kuo y ese es un Wang. Entonces, que palabras que hacen sentido al chino, pero que no le hacen sentido al coreano de esa época, ¿no? Entonces, la verdad es que pues, es muy difícil. El trabajo arqueológico nos da algunas pistas de cómo podían haber sido estos reinos, que además, repito, no era Cochozón. O sea, también exagerar el rol de Cochozón en la antigüedad es una idea que tiene una función política, porque la verdad que como Cochozón seguramente había decenas de formaciones similares, ¿no? Ni siquiera podemos saber si lo que los chinos definieron como Cochozón es el más poderoso de la época, ¿sí? O si se refieren a lo mismo, quizá eran diferentes. Sí, sí, exacto. Y además incluso hacían correr el rumor que el líder Kim Il-sung en Corea del Norte decía que él descendía justamente de Tangun. Sí, hay un mito importante en Corea del Norte, o sea, un mito de estos políticos, y repito, es interesante ver cómo un estado que se dice socialista recurre a esto, el mito de que Kim Jong-il, el hijo de Kim Il-sung, nace en el invierno en la cima del monte Paektu, justamente otra montaña sagrada, nace en el invierno y que además cuando su madre va a dar a luz, se hace primavera, la montaña florece y sale un arco iris doble en el cielo para marcar el nacimiento del hijo del querido líder, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante el que un Estado socialista retome este tipo de mitos, pues muy inspirados en los mitos del pasado, porque
y otra vez, vuelvo a recomendar, tomen el curso de literatura clásica con Ricardo, pues estos mitos, ¿no? También de Sheila, del caballo que baja del cielo en un arco iris, o estos huevos que bajan del cielo, etcétera. Pues se parece mucho a lo que el actual gobierno norcoreano intenta hacer. Ahora, Corea del Sur también lo hace. También lo hace con ciertas posturas, pero claro, en Corea del Norte creo que es mucho más interesante ver el manejo de este lenguaje. Sí, Julián, me parece que había otras preguntas también en el chat. Sí, justo mencionando el tema de Corea del Norte y la perspectiva histórica, Ana Rubio pregunta: buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Hay conocimiento si hasta este punto de la historia Corea del Norte también comparte la misma perspectiva histórica o es en alguna otra versión histórica? Perdón, ¿la podés repetir? No lo escuché bien. Sobre si Corea del Norte también comparte la misma perspectiva histórica o es en alguna otra versión histórica. Bien, es muy buena pregunta. La verdad es que en términos generales sí comparten la misma perspectiva histórica. Dan algunos matices. Por ejemplo, en Corea del Norte le dan mucha más importancia al estudio de Palge, y en Corea del Sur la historia se centra mucho más en Sheila, en el periodo de la unificación de Sheila. Y a Palge sí se le menciona, pero un poco menos, por esta idea de que está un poco entre China y Corea, ¿no? Y en Corea del Norte se le da mucha más importancia a Palge. En Corea del Sur, por ejemplo, para este periodo se suele llamar, lo vamos a encontrar así, por ejemplo, en el Museo Nacional de Seúl, vamos a encontrar este periodo denominado como Sheila unificada, ¿sí? Y Palge, Sheila unificada y Palge, así es como lo describen este periodo. Si vamos a Corea del Norte, usan justamente el término que yo utilicé, estados del norte y del sur. Este es un término, y aquí sí aclaro que preferí seguir la terminología norcoreana porque me parece que es mucho más neutral hacia este periodo. Claro, neutral y no neutral. Claro, a Corea del Norte le interesa que se reconozca que históricamente Corea ha estado dividida y más o menos entre un norte y un sur. O sea que esto es una cuestión de una eventualidad histórica y que en el futuro se volverán a reunificar. Además, al final del periodo de los estados del norte y el sur, la reunificación viene desde el norte, no desde el sur. Entonces, por eso a Corea del Norte le gusta más esta terminología para el periodo de estados del norte y del sur, en lugar de Sheila unificado, que es el que más se usa en el sur. Pero son matices. En términos generales, todos los periodos se siguen tanto en el norte como en el sur. Entonces, es una idea un tanto compartida. ¿Otra pregunta, Julián? Sí, bueno, otra pregunta nos acaba de llegar de Reyes Ortega. Buenas tardes, tengo una pregunta. ¿El paralelo 38 en la DMS podría considerarse la última frontera de la Guerra Fría, entendiendo el origen de la división y existe una posibilidad real de reunificación algún día? Bien, son dos preguntas y muy interesantes. La zona desmilitarizada, la DMZ, por supuesto que es el último, bueno, no el último, pero es uno de los últimos vestigios de la Guerra Fría tradicional, porque ahora ya no sabemos si la Guerra Fría se acabó o simplemente se está reconfigurando, ¿no? Ya los últimos sucesos nos hacen dudar si se acabó la Guerra Fría. Pero no, sí, definitivamente que de esta Guerra Fría que conocimos, sí es uno de los últimos reductos, como lo puede ser el Estrecho de Taiwán también. En eso estoy totalmente de acuerdo, sí, muy bien. ¿Se pueden reunificar algún día? A ver, te hablaré como historiador. Como historiador te puedo decir que sí, que efectivamente una reunificación de la península coreana es factible. Bueno, voy a tomar mis dos formaciones. Como historiador, te digo, es posible. ¿Cuándo? Hablemos en los lapsos de la larga duración de la historia. Esto puede pasar mucho tiempo, muchísimo tiempo para que se dé la reunificación. Ahora te hablo como, que también estudié en mi momento relaciones internacionales, y te diré que en el corto plazo esto es imposible, ¿sí?
En los próximos 30, 50 años esto no va a ocurrir. En el mejor de los casos, y esto es muy poco probable, en unos 50 años quizá encontremos un acercamiento que apunte a una eventual reunificación, pero no es factible. Repito, en 50 años no vamos a ver una Corea unificada, ¿sí? En la larga duración de la historia es probable que sí lo veamos. No estoy seguro de que a mí me vaya a tocar ver una península reunificada. Cuando fue en el 2019, cuando hubo un acercamiento, mi gran sueño era ir y tomar el tren desde Pusan hasta Vladivostok, pero mi sueño duró escasos 6 meses, ¿no? A los 6 meses todo se vino abajo. La verdad es que es muy poco probable. Es más probable un acercamiento entre las dos Coreas, una cooperación en algún momento, pero incluso aunque llegáramos a una relación aceptable entre las dos Coreas, es tal la diferencia económica que hay entre las dos Coreas y además tenemos la experiencia de la reunificación alemana, que ninguna de las dos Coreas va a aceptar una reunificación bajo la vía express como ocurrió con Alemania. Sí, a ver, Alemania se reunificó de que mejoraron las condiciones a que se reunificó en menos de un año, pero Alemania sigue pagando la factura de la reunificación. Y la diferencia era grande, pero no tanto como la que hay entre las dos Coreas. Una Corea reunificada implicaría cargos, costes altísimos para Corea del Sur, que ningún contribuyente de Corea del Sur está dispuesto a pagar. Entonces, lo que podríamos ver es un periodo larguísimo, después de que se arreglen los dos gobiernos, un periodo larguísimo de preparación para esta reunificación. Por eso, la verdad es que no creo que, por lo menos en lo que me quede de vida, no creo que llegue a haber una Corea reunificada. Esperaría ver unas Coreas donde se pueda viajar de la una a la otra. Eso ya sería mucho. Bueno, al menos en la ficción, fíjate, este sueño ha nutrido mucho la ficción en el cine, en la literatura, en las series, ¿no? Incluso creo que, si no me equivoco, todavía no lo veo, pero la versión coreana de Casa de Papel, justamente han creado una situación distópica allí de la zona del dinero, que una nueva moneda además que se crea y que se quiere robar, ¿no? O sea, es interesante cómo en el imaginario se van construyendo esas reunificaciones o nuevas realidades, porque una reunificación no necesariamente puede suponer la felicidad. Efectivamente. Eso también creo que hay que aclarar, ¿no? Sí. Claro, y creo que tenemos muy presente en Corea el caso de Alemania, ¿no? Exacto. El caso de Alemania, que ha traído muchos problemas, ha traído un estado alemán muy poderoso, pero que también ha pagado, ¿no? Todavía paga las facturas, por ejemplo, los niveles de desempleo, de pobreza, de marginación en la antigua República Democrática Alemana son considerablemente más altos que en la Alemania federal. Y además, un tema importantísimo en Alemania, en la ex Alemania democrática, es el auge de los gobiernos, de los partidos radicales de ultraderecha. Entonces pasaron del comunismo, bueno, del socialismo, pasaron a seguirlo a las ultraderechas, ¿no? Entonces, yo no sé qué podría pasar en una Corea reunificada bajo una vía express. Seguramente también Corea del Norte se convertiría en un caldo de cultivo para ideologías radicalizadas. Sí, seguramente. Sí, es muy probable. O sea, puede ser más bien una distopía que una utopía, ¿no? Exactamente. No, es muy, muy complejo. Yo en los años 90 hice la pregunta a no muchos coreanos, pero y a lo mejor tiene que ver, me parece que ha preguntado sobre que los jóvenes coreanos al parecer están menos interesados en una posible reunificación, pero a los mayores, a los que conocí en los 90, ¿qué pasaría si se reunifican? Y muchos me decían, compraría terrenos en Corea del Norte porque van a estar más baratos, o pondría una fábrica y tendría mano de obra más barata. O sea, no hablaban en términos de orgullo nacional. Vamos a hacer uno, Corea se une en un solo espíritu. No era, la respuesta no iba por ese lado. Yo he escuchado mucho este comentario, ¿no? De una Corea reunificada prácticamente convertiría a Corea del Norte en una colonia de Corea del Sur, ¿no? Un espacio de explotación
de explotación económica, ¿no? Exacto. Que no necesariamente llevaría a una reunificación utópica. Exacto, sería la mano de obra barata para la industria surcoreana. Sería el Bangladesh de Corea, ¿no? Sí. El Bangladesh privado. Exacto. No, es muy interesante porque es verdad, lo conversábamos mucho más temprano con el profesor Azúa, la idealización que se suele tener en un país que uno dice, bueno, que se ha dividido la península coreana. Pero claro, por otro lado, también, para ser abogado de Dios y del diablo, es cierto que también hay familias que han sido divididas. Claro, y en su momento, sobre todo en la década del 70, se jugó mucho, tanto los líderes del Corea del Norte como los líderes de Corea del Sur, no que había dictaduras en ambos lados, para correr el rumor de una posible unificación, que era un poco poder calmar a estas personas, porque claro, les decían que tenían reclamos sociales, pero por el otro lado, mira, hay la posibilidad de una reunificación. Claro, significaba poder ver a tu hermano, a tu padre, a tu hijo, y familias separadas, ¿no? Pero claro, quedó en manipulación política. No, y finalmente, bueno, ya no, pero el expresidente de Corea, Moon Jae-in, pues justamente viene de una familia del norte, ¿no? Aunque él nació en un campo de refugiados del norte, en la isla de Jeollado, en el extremo sur de Corea. Él nació en un campo de refugiados, sus padres eran del norte y huyeron durante la guerra. Entonces sí es algo muy, muy cercano a muchas familias, aunque también es cierto que los jóvenes, como mencionan, pues bueno, es que los jóvenes ya no conocieron a ese tío que tienen en Corea del Norte, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso ellos saben que tienen un tío por allá, pero ya no, nunca lo han visto, no tienen ningún recuerdo de él y de los familiares que quedaron del otro lado. Entonces, bueno, empieza a ser cada vez menos importante, y si va a costar mucho dinero, pues empiezan a ser reacios a la posibilidad, ¿no? Pero yo creo que eventualmente podría darse esta reunificación, pero repito, no creo que sea pronto y será un proceso muy lento, ¿no? Definitivamente, cuando llegue el momento, no veremos una reunificación express como la alemana. Esto no. Incluso hasta se ha planteado este escenario, ¿no? Incluso de una reunificación a través de la vía militar, implicaría no la unificación inmediata, sino la creación de una especie de zona de estado transicional que podría llevarse 50 años en equipararse al norte, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando esta primera actividad de esta jornada de estudios coreanos. En unos 20 minutos aproximadamente, a las 6 en punto hora de Perú, vamos a tener la participación del profesor Byung-Chul Song. Él es profesor en la Universidad de Ulsan, que nos va a hablar acerca de la influencia de la literatura hispanoamericana en la literatura coreana. Es un tema sumamente interesante. Él mismo también, yo le diré en la presentación del profesor, pero puedo ir adelantando, él es traductor de grandes escritores de América Latina y España a la lengua coreana, ¿no? Tradujo a Borges, a García Márquez, a Mario Vargas Llosa, a Rosa Montero y autores más jóvenes, Santiago Gamboa, Roberto Bolaño, etc. Y es bastante interesante. Y está trabajando además, tengo entendido, sobre la microficción coreana y vinculada con la microficción hispanoamericana. O sea, actualmente ya hay un diálogo entre estas literaturas. Entonces, y esta actividad es a las 6 de la tarde, de la misma manera, tanto remota, los que estén inscritos para las sesiones Zoom, como para los que nos están también acompañando vía streaming desde nuestra página en Facebook, y también las personas que puedan sumarse aquí al auditorio de Humanidades. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, me parece que alguien está levantando la mano, quizás sea... Pero si es una pregunta... A ver. Sí, creo que están preguntando respecto al mismo link. Sí, es el mismo link donde se irá como nuevo ponente. Así que tomen una tacita de café, vayan al baño, un ratito descansen y ya iniciamos a las 6. Una pequeña pausa y efectivamente, como acaba de mencionar Julián, vamos a utilizar